Muchas gracias al Ministerio de la Alabanza que estuvo ministrando nuestro corazón en este tiempo. Definitivamente es muy diferente estar siguiendo ¿cómo se dice? El programa, siguiendo el servicio a través del internet, que estar aquí y disfrutar juntos este tiempo. También, hermanos, me da mucho gusto y creo que lo digo a nombre de toda la familia, estar nuevamente con ustedes aquí. Damos gracias a Dios por el tiempo que pudimos tener de descanso, 2 semanitas que estuvimos fuera, y damos gracias, hermanos, a cada uno de ustedes porque tanto aquí en la iglesia como personas fuera de la iglesia que se comprometieron a estar orando por nosotros y que de alguna u otra manera ayudaron para que nosotros pudiéramos tener el descanso del cuerpo. No nos cansamos, por supuesto, de ustedes, pero el cuerpo se cansa de estrés y de alguna otra cosa, ¿verdad? Pero estamos muy contentos de ya volver con ustedes, quizá 1 año o 2 años más joven, no sé, usted que me vio hace algún tiempecito, ¿verdad? Y claro, un poquito más bronceado también. Entonces, gracias hermanos, estamos muy agradecidos con ustedes y de verdad que les extrañábamos estar este tiempo aquí. Y los nervios pues siempre vuelven, ¿verdad? En el tiempo de la predicación, siempre es un honor poder estar predicando y cómo no, una gran responsabilidad también delante de Dios, delante de ustedes también, de ser íntegros con la palabra de Dios y ser congruentes también con aquello que se enseña, que también sea lo que se viva. Así que bueno, hermanos, me siento contento de estar aquí y quisiera estar iniciando esta predicación reflexionando un poco acerca de lo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Nosotros proclamamos que nuestro Señor vino a este mundo y los principales líderes religiosos de Israel, los encargados del judaísmo, los representantes de Israel, rechazaron a nuestro Señor, pero no solamente le rechazaron, también le crucificaron. Nosotros proclamamos también que gracias a esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados, podemos recibir la limpieza de nuestras maldades, el perdón, podemos recibir nuestra entrada delante de Él. Ese es el fundamento de nuestra salvación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cabe preguntarnos, hermanos, aquí, ¿la muerte de Cristo en la cruz, acaso nos proporciona una idea de lo que significa seguir a Cristo? ¿Es la cruz el escenario en el cual debemos comprender lo que se exige de nosotros para seguirle? Mi propuesta es que sí. La muerte de Cristo en la cruz revela que los valores que Cristo vino a enseñar, provenientes claramente de las Escrituras, son totalmente opuestos a la idea popular, a la opinión popular y a los pensamientos y a las actitudes y a las acciones de este mundo en general. De manera que cuando nosotros seguimos a Cristo, será como el salmón, nadar en contra de la corriente, subiendo cuesta arriba hasta llegar a nuestro destino, hasta morir. Y eso será entonces seguir a Cristo. Vivir vidas que la mayoría de las personas tildarán, en el mejor de los casos, como algo bastante raro. Así que para meditar en esto, quisiera invitarles que vayamos al Evangelio de Marcos, donde hemos tenido nuestra serie de predicaciones, y estamos ya en el capítulo 9, versículos 30 al 37, vamos a estar viendo. La sección completa abarca hasta el versículo 50, pero debido a la extensión solamente vamos a poder abarcar lo que tiene que ver del versículo 30 al versículo 37. Marcos 9, versículo 30 al 37. Cuando usted lo encuentre, por favor le pido, me acompañe poniéndose de pie. Mientras doy lectura, si puede, por favor, seguirme con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos
y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Oremos. Padre Celestial, estamos una vez más hoy delante de usted, Señor. Nuestras manos están extendidas, rogando que usted las llene, Señor. Nuestros corazones están sedientos, hambrientos por usted, Señor. Que su palabra, oh Señor, sea como lluvia en tierra seca, para nutrirnos, para ayudarnos a crecer, a madurar, a amarle. Oh Señor, usted es misericordioso y por eso rogamos que lo haga, Señor. Que usted nos permita deleitarnos en la belleza, en la hermosura de Cristo, y que nos guíe, Señor, y nos fortalezca para lo que implica seguirle. Bendiga a su pueblo por ese gran amor que usted tiene, Señor. Gracias por escucharnos. Sabemos que así será, Señor, y vamos a estar expectantes de ello mientras se desarrolla este tiempo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Al ahondar en la palabra de Dios, particularmente en este Evangelio, el Evangelio de Marcos, hemos sido guiados a reconocer importantes verdades en el transcurso acerca de quién es Jesús, Jesús de Nazaret, y acerca también de su obra. Hemos observado 3 cosas a lo largo de los capítulos 1 al 8 que ustedes van a poder ver también aquí en la pantalla. Lo primero que hemos observado es que Jesús de Nazaret era más que un simple hombre. Él cumplía lo que las profecías decían acerca de un Mesías, las profecías del Antiguo Testamento, el Mesías del Antiguo Testamento. Y el Evangelio de Marcos ha resaltado mucho este hecho, señalando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Se ha anunciado que Él es el Rey que ha venido o ha acercado el reino de Dios a la tierra, y muestra de ello han sido su autoridad para hacer cosas. Su autoridad, por ejemplo, para expulsar demonios, su autoridad para sanar a los enfermos, su autoridad para perdonar pecados, su autoridad también para resucitar a los muertos, su autoridad para ordenar a la naturaleza que se detenga, los vientos que se detengan, el mar que se quede quieto, y todo obedece a la voz de Jesús de Nazaret, porque Él es el Mesías. Y efectivamente así sucede. Pedro llega a un punto en el Evangelio en el que ve estos hechos, los discípulos ven estos hechos, y en la voz de Pedro confiesan que Jesús es el Cristo. Nosotros llegamos a ese punto en Marcos 8:29, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo. También hemos observado a lo largo de este Evangelio una creciente oposición de parte de los líderes religiosos hacia nuestro Señor. Los maestros, los expertos en la ley, buscaban desacreditar al Señor públicamente. Llegaron a decir que todo su poder, toda su autoridad provenía de su asociación con Satanás. Entonces, de esta manera lo desacreditaban. Y a medida que nosotros avanzamos en este Evangelio de Marcos, y llegamos a ver que esa oposición va en crecimiento, al punto que nuestro Señor anuncia que Él va a ser muerto por parte de los líderes religiosos. Y eso lo vimos en Marcos 8:31.
Los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, ellos van a conspirar para poder matar a nuestro Señor Jesucristo. Y una tercera observación que hemos hecho en este evangelio es el lugar que ocupan las multitudes y el pensamiento popular. Las multitudes a menudo siguen a Jesús ¿con qué propósito, hermanos? Con el propósito de conseguir algo, que les sane de alguna enfermedad, que le expulse algún demonio, algún familiar, que traiga alguna clase de bienestar. Cada uno de los de la multitud están viendo en Jesús no a alguien a quien seguir, no a alguien con quien comprometerse, sino a alguien de quien sacar algo, de quien extraer alguna cosa que pueda beneficiarles. Por eso nuestro Señor dice, ellos son como los que ven, pero no ven, los que oyen, pero no entienden. Y aunque los discípulos muestran una diferencia entre la multitud y los líderes religiosos, algunas veces los discípulos parece que también tienen ojos y no ven y oídos y no oyen, porque hay muchas cosas que ellos no entienden. Los discípulos mantienen, por ejemplo, ideas populares acerca del Mesías, el Mesías que solamente viene a reinar, que es un líder militar, político, y ellos están pensando en estar asociados a él para que les toque una parte de ese reino. Los discípulos están pensando en una sola resurrección y Jesús les está hablando que él tiene que morir y resucitar, así que en la mente de ellos no entra las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una idea de cómo deben de ser las cosas y las palabras de Jesús no están entrando en su mente. Con esas tres observaciones, hermanos, hemos abarcado los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos. Después de ahí, nosotros tenemos una transición que abarca del capítulo 8 al capítulo 10, y esa transición está marcada por 3 ciclos. En cada ciclo vamos a notar esto. Hay un anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo. Hay una demostración de la debilidad de los discípulos, ya sea orgullo, ignorancia o egoísmo. Y tercera cosa, hay una enseñanza de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Vamos a encontrar 3 ciclos así. Ya vimos el primero. En las semanas anteriores vimos el primer ciclo. Con nuestro hermano Fernando terminamos ese primer ciclo. Y hoy precisamente iniciamos el segundo ciclo. Un anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, una demostración de la debilidad de los discípulos y una enseñanza acerca de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Así que veamos en primer lugar eso, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Puede usted mirar en su Biblia, en el versículo 30 y 31, que dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. No es la primera vez que nuestro Señor quiere pasar desapercibido. Ya lo hemos visto en otras ocasiones en el Evangelio, que Él no quiere que las multitudes se enteren. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñar más tiempo a sus discípulos. La gente llega y absorbe completamente la atención de nuestro Señor y la de sus discípulos. Tiene que darles de comer a 5,000 personas, por lo menos hombres, hasta 10,000, 12,000, 13,000. Tiene que atender cada necesidad y no hay tiempo para enseñarle a sus discípulos. Así que el Señor entra aquí en la región, pero quiere pasar desapercibido. Algo difícil llevando a 12 hombres consigo, ¿verdad? Pero quiere pasar desapercibido y pasar más tiempo enseñando a los discípulos. Por lo que podemos ver, el Señor había estado en la parte norte, más arriba de Israel, y empieza entonces a descender a la parte norte de Israel, que viene siendo la región de Galilea. Y a partir de ahí el Señor ya no vuelve a Galilea, sino hasta su resurrección. Así que Él va a descender y descender en este mapa hasta llegar a las regiones de Judea y de Perea, que es ahí donde va a desarrollar los últimos momentos de su ministerio y donde van a crucificar a nuestro Señor. De manera que el Señor buscaba preparar a sus discípulos para eso. Él iba a morir, Él iba a dar su vida, Él iba a ser traicionado. Todo lo que ellos esperaban de Él se iba a derrumbar.
y tenía que preparar a sus discípulos para eso. Tenía que enseñarles lo que iba a suceder y cómo ellos tenían que tomar de ello ejemplo para vivir sus vidas. Así les enseñó nuestro Señor a sus discípulos, y en el versículo 31 nos dice qué es lo que les enseñaba. Y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Miren ustedes cómo se llama a sí mismo nuestro Señor: el Hijo del Hombre. Este fue el título que Jesús más usó para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y casi siempre hablaba del Hijo del Hombre en tercera persona, como si no fuera Él, pero claramente se refiere a Él. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre significa el representante de los hombres. Es el nombre el título que más se usa en el libro de Ezequiel, donde Dios le habla al profeta Ezequiel como un representante de su pueblo y le dice: hijo de hombre, haz esto, hijo de hombre. Y él está fungiendo como un representante de Israel. Y aquí nuestro Señor utiliza ese título como un representante de nosotros, los pecadores. Y esto es importante entenderlo para entender debidamente la muerte de Cristo. Hay para quienes Cristo es solo un ejemplo admirable de autonegación. Hay para quienes Cristo en la cruz esa es la manera en que nosotros nos admiramos, es un gran mártir, una persona que sufrió por sus ideales. Es más que eso. Él es el representante que tomó nuestro lugar y murió por nosotros en esa cruz. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo, y aquí pongo en mayúsculas, por los injustos. Él tomó nuestro lugar, hizo una muerte vicaria, significa en nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Y a esto hay que añadir, hermanos, que nuestro Señor no fue sorprendido por la muerte. Él no fue solamente víctima de un sistema judicial corrupto. Más que eso, nos dice aquí en el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Será entregado. Esa frase o esa palabra será, esas dos palabras, será entregado, puede significar la acción de Judas de traicionar al Señor. Pero es interesante que dice: será entregado en manos de hombres. Y tomada la frase completa, más bien nos da a entender la idea de que Cristo pasó de las manos de Dios, el Padre, a las manos de los hombres. Fue Dios quien lo entregó por nosotros. ¿Hay evidencia de esto? Claro que sí. La Escritura dice en Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, está hablando de Dios el Padre, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Es el Padre quien entregó a su Hijo en manos de hombres pecadores. En Hechos 2:23 también dice: a hablando del Señor Jesucristo, entregado por el plan predeterminado de Dios, claro, y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pero nuestro Señor no quedó sepultado. Él resucitó al tercer día y de ahí comenzó un ascenso de victoria. Y nosotros esperamos todavía el fin de todas estas cosas y la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Pero le pregunto, ¿los discípulos entendieron eso? ¿Los discípulos entendieron de qué les hablaba nuestro Señor Jesús? ¿Comprendieron ellos el mensaje? No, para nada. Dice versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Como lo mencioné al principio, los discípulos no entendían porque ellos ya tenían un sistema instalado en sus mentes. Y lo mismo puede llegar a ocurrir con muchos de nosotros, hermanos.
En una clase aprendí lo que se conoce como la ley de la primera mención. ¿La ha escuchado usted alguna vez? La ley de la primera mención. Bueno, esta es la definición de la ley de la primera mención. Según esta ley, un estudiante se resistirá a cualquier verdad que contradiga lo que se le enseñó por primera vez sobre un tema determinado. ¿No es cierto? Te enseñan algo, tú dices, sí, y luego alguien 5 años después te quiere enseñar otra cosa y dices, no, aunque esté en lo correcto. Tenemos esa ley de la primera mención, es muy fuerte en nosotros. Y los discípulos iban sobre esa inercia. Ellos esperaban un Mesías no sufriente, reinante. Ellos no esperaban muchas resurrecciones, esperaban un solo día de resurrección. Si ellos vieran el sistema de creencias en la actualidad del cristianismo, los discípulos irían para atrás y dirían, ¿cómo que hay una resurrección aquí y otra allá y esto y el otro? Se irían para atrás, pero ellos solo tenían estas ideas. Así que el Señor les dice y ellos no entendemos. ¿Por qué? Por la ley de la primera mención. Ellos estaban más dispuestos a conservar sus ideas que dejar que las palabras del Señor moldearan sus pensamientos. Y amados hermanos, no quiero decir que de pronto nosotros nos volvamos open mind, ¿no? Mente abierta con todas las cosas, de que no importa, no usamos discernimiento. No, hermanos. Hay que usar el discernimiento, pero hay que reconocer que tenemos el peligro de la ley de la primera mención. Y hay que estar bien seguros que si Dios nos está diciendo algo, no importa lo que creamos, es Dios quien lo dice. Y es a Él a quien tenemos que escuchar y atender. Dicho todo esto, hermanos, ya tenemos el fondo sobre el cual las palabras de Cristo acerca de sus discípulos tienen sentido. Sería cosa muy rara que en la etapa de la gloria del reino, Jesús les hablara acerca de sufrir. Pero en esta etapa, la etapa humilde del reino de Dios, Jesús les está dejando en claro que deben de dejar el orgullo. Les deja en claro que en esta etapa es una etapa de sufrimiento. Por eso quienes predican un evangelio de pura prosperidad, hermanos, no, están fuera de tono. ¿Por qué? Que te va a ir bien, que todo va a estar bien, que vas a ser próspero en todas las cosas. Están fuera de tono porque no estamos en la etapa de eso. Estamos en una etapa donde nuestro Señor nos deja ver que el mundo le rechazó y le crucificó. Y podemos esperar algo mejor nosotros. El Señor dice, si te tratan como a mí, te fue bien. El mundo os aborrecerá, ¿no es cierto? De modo que las lecciones de nuestro Señor que impartió a sus discípulos acerca de lo que significa ser un discípulo también aplican para nosotros. Y veamos en esta ocasión solo la primera lección de un discípulo. Versículo 33 y 34 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Es muy probable, hermanos, que este asunto o esto que se está narrando aquí ocurrió en la casa de Pedro, porque era la casa que estaba en Capernaum. Y en Marcos capítulo 1 y capítulo 2 hemos visto que esta casa es como el centro de operaciones. Ahí estaban llegando constantemente nuestro Señor y los discípulos y de ahí partían hacia ciertos lugares. Así que probablemente ahí estaban. En el día de hoy existen las ruinas de esa casa y encima de las ruinas pusieron unos pilares y construyeron una iglesia encima de la casa de Pedro. En el día de hoy usted lo puede buscar en internet, casa de Pedro, ahí en Galilea, en Capernaum, y le va a salir la casa en ruinas. Muy interesante, hasta el día de hoy se conserva esa casa porque en algún momento también fue una iglesia. El asunto es que cuando Jesús llegó allí a la casa de Pedro, los abordó con una pregunta que los puso a pensar un poquito a los discípulos.
ellos habían estado discutiendo acerca de quién iba a ser el más prominente y Jesús les dice, ¿qué estaban discutiendo en el camino? Me gustó un comentario aquí, voy a leerles, hermanos. Hablando acerca de ese asunto, dice, es curioso, este comentarista William Barclay dice, es curioso cómo una cosa ocupa su lugar y adquiere su verdadero carácter cuando se presenta a los ojos de Jesús. Mientras ellos creían que Jesús no los estaba escuchando y que no los veía, la discusión acerca de cuál de ellos sería el más importante les parecía perfectamente honrada. Pero cuando se tenía que plantear en presencia de Jesús, se veía en toda su indignidad. Mientras ellos discutían, pues se estaban peleando, pero cuando ya ahora sí el Señor los escucha, ¡qué vergüenza! Mejor se quedan callados, porque no quieren exponer ese asunto delante de Él. Y hermanos, hermanas, ¿cuántas conversaciones nos causarían vergüenza si en medio de ellas nuestro Señor se presentara y viniera ante nosotros y dijera, hey, los estoy escuchando, ¿Cuánta vergüenza nos sentiríamos de ciertas pláticas, de ciertos comentarios, de ciertas cosas que hacemos si el Señor se presentara en medio de nosotros en ese momento, nos dijera, ¿de qué están hablando? Ah, Señor. Le cambiaríamos, yo creo, ¿no? Y la verdad es que el Señor siempre está. Y el Señor ve nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y si viviéramos con esa realidad cada momento, ¿qué personas tan santas seríamos? Qué lección tan importante para aprender. Vemos en el texto que aunque los discípulos no lo dijeron, Jesús sabía lo que había pasado. Entonces aprovechó la ocasión para darles una importante lección. Dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús asume ahora la posición de un maestro. Mientras están parados ahí, Él se sienta. En la actualidad, la posición formal de la enseñanza es de pie. Si yo me sentara ahorita y les enseñara, ustedes dirían, oye, el pastor qué informal, ¿por qué no se puso de pie? Pero en la antigüedad era al revés. La persona que iba a enseñar formalmente se sentaba. Y nuestro Señor entonces va a asumir eso para hablar con toda autoridad y se sienta y dice un dicho. Porque la característica de los dichos es que son muy memorables y porque llegan al fondo de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el dicho de nuestro Señor? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La estructura de este dicho es un dicho de paradoja, es decir, que contiene ciertos elementos que envuelven una aparente contradicción, como que si quiero ser el primero tengo que ser el último. Bueno, esa aparente contradicción precisamente tiene la intención de llamar nuestra atención. Y dado que este dicho se repite en muchas ocasiones, tenemos que ver el tema, y el tema es el discipulado. Nuestro Señor les va a enseñar que si alguien quiere ser el más prominente, tiene que ser el menos importante. ¿Quieres ser el más importante en el reino de Dios? ¿Quieres que te toque la mejor pieza, el mejor lugar en la gloria de Cristo? En este punto, en este momento, en esta etapa, tú tienes que ser el menos importante de todos. Y no solo eso, el Señor le agrega la línea, ¿verdad? El servidor de todos. Aquí se contesta esa pregunta, ¿qué necesito para ser el más prominente? Hace algunos años atrás leía una encuesta que le hacían a jóvenes entre los 20 y los 40 años. Especialmente por la cuestión de la universidad, la carrera, el empleo. Y la pregunta que le hacían a los jóvenes, o este rango de edad entre los 20 y los 40 es, ¿qué crees que necesitas para llegar al éxito? Entonces, las opciones que venían ahí tenían que ver con buenos estudios, graduado de una buena universidad, etcétera. Tenía que ver con tener dinero
Y había otra opción, tal vez otras dos opciones más, pero una tercera opción que decía tener amistades claves. ¿Sabe cuál fue la opción que ganó? Tener amistades clave. Puede ser que no estés graduado de una buena universidad. Es más, puede ser que ni siquiera tengas buenos estudios. Puede ser que ni siquiera tengas un buen capital. Pero tienes 2 que 3 amistades bien colocadas en el gobierno, en algún lugar, en alguna empresa, y ellos te dicen, ¿quieres venir a trabajar? De un día para otro puedes pasar de 0 a 100, decían ellos. Entonces, la moraleja, vamos a decir, de la encuesta es: esfuérzate en tener buenas amistades, en tener amistades claves. No te enfoques en tener muchos, sino 2 que 3 que te vayan a ayudar a impulsar. Ese fue el consejo para jóvenes entre 20 y 40 años para lograr el éxito. ¿Qué dice nuestro Señor? Totalmente lo opuesto. ¿Quieres ser el más grande? Tienes que ser el menos importante. Y tienes que ser el servidor de todos. Y para ilustrar bien esta idea, ¿qué hizo el Señor? Versículo 36 y 37. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Paquito, ¿puedes venir? Aquí. Gracias, Paquito. Vamos a ponernos aquí. ¿Cuántos años tienes, Paquito? 5. 5 años. Cuando el Señor utiliza esta palabra de un niño, más o menos está abarcando la edad entre los 3 y los 6 años. Ahora, Paquito es un niño muy lindo y lo quieren mucho sus papás. Es un niño que, trae tanta alegría a la iglesia. Pero ¿por qué nuestro Señor usaría un niño para hablar acerca de esto? Para hablar acerca de servir, para hablar acerca de ser el último. Gracias, Paquito. Puedes ir con tu mamá. Le voy a decir por qué. Porque servir a un niño de esa edad, atender a un niño, ser hospitalario con un niño así, no nos va a volver el día de mañana presidentes de nuestro municipio. No nos va a colocar en una posición alta en algún lugar. Porque recibir a un niño así no va a traer beneficios donde mañana el niño va a traer una bolsa de dinero y va a decir: oye, gracias por la ayuda, donde nos va a recompensar por algo que nosotros le hayamos hecho. Por el contrario, un niño, más o menos esa edad, entre 3 y los 6 años, requiere atención, requiere servicio, requiere que nosotros digamos a un lado las cosas que consideramos importantes para poder atenderlo. ¿O cuánto aporta a la casa, Paquito? ¿Cuánto dinero trae para los víveres de la casa ahorita? Llegará el momento en que quizá sí va a ser de gran ayuda, pero ella va a ser joven y grande. En este punto, Paquito demanda la atención de ustedes, de ti, Paco, de Norma, demanda el tiempo, demanda todo, sin una recompensa inmediata o aparente. ¿Por qué nuestro Señor entonces usó a alguien así? Para representar a las personas que no van a contribuir a tus intereses personales. Él usó a un niño así, porque en la vida somos muy egoístas, hermanos. Y vamos con una idea, con una visión, con un propósito, hasta pastores en iglesias, donde decimos queremos que nuestra iglesia cumpla esta misión y queremos que haga esto. Pero siempre al tener una visión, siempre al tener un ministerio, siempre al tener algo, siempre hay personas que no encajan. Porque son muy grandes, porque son muy niños, porque son muy jóvenes, porque son muy altos, porque son muy esto, muy el otro. ¿Y qué hacemos con esas personas? Jesús dice,
no los hagas a un lado. El modelo de liderazgo y de discípulo es, todos son importantes, a todos hay que amarlos. Y cuando tú sirves a alguien que no contribuye a tus intereses personales, pero sí a los intereses de Cristo, eso es lo que importa. Lo que tú haces por alguien así, dice el Señor, es como me lo haces a mí y como también lo haces con el Padre. Si el día de hoy, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos viniera y nos dijera, hoy voy a ir a comer a tu casa, ¿qué le prepararíamos, hermanos? Nos desviviríamos. Llegaríamos al tope la tarjeta de crédito, ¿verdad? Lo mejor para el Señor. Bueno, hermano, cuando tú le haces el bien a alguien que en tus propios intereses no contribuye, a un hermano, a alguna hermana, que no te va a recompensar y que lo único que te va a decir va a ser muchas gracias, cuando tú le haces eso a alguien, se lo haces a Cristo. Esa es la primera lección de discipulado, hermanos. Por eso el título de este mensaje ha sido A la sombra de la cruz. Hemos aprendido uno de los tantos valores que significa seguir a Cristo. Y Él no nos ha pedido algo que Él mismo no demuestre. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por quiénes dio su vida a Cristo? Por ricos y por pobres, por letrados e iletrados, por sanos y enfermos, por morales e inmorales, por niños, jóvenes, ancianos, rubios, morenos, altos, bajos. La lista sigue. Por eso quiero exhortarles, hermanos, a que vivamos a la luz del asesinato de Cristo, porque eso fue, y su resurrección, buscando la prominencia en el servicio humilde. Usted puede decir, bueno, si de eso se trata, llegar a ser el primero en el reino de Dios, no quiero ser el primero. Para quienes son tan competitivos, eso no es una posibilidad. Para quienes siempre en un grupo destacan, no pueden hacer a un lado eso, y Cristo no lo hace a un lado, solo lo encausa. Tú quieres ser el primero, qué bien, este es el camino. Y el camino es el servicio. No, si tengo que servir a todas, hasta el más humilde, prefiero no hacerlo. Pues eso es más egoísta que hacerlo por la ambición de llegar a ser primero en el reino de Dios. Y además, qué grande es la recompensa, ¿no? Porque entonces, qué bendición habrá en el reino de Dios que Cristo dice, venga, ¿quieres servir? Sirve y vas a ser el primero, vas a tener prominencia en este mundo. Lo mejor va a ser nada en comparación con lo que Cristo va a ofrecernos. Así que le animo a eso, que vivamos a la luz del asesinato de Cristo y su resurrección, buscando la prominencia en el servicio humilde. Con la ayuda de Dios, la próxima semana veremos más lecciones de lo que significa ser discípulo de Cristo a la luz de la cruz. Oremos. Gracias, amado Señor, nuestro Padre Celestial, porque aun cuando demanda cosas de las cuales usted es digno y que son cosas que van en contra de la corriente, que van en contra de nuestro orgullo, que van en contra de nuestro egoísmo, Señor, usted siempre pone un incentivo delante. El incentivo aquí de que vamos a estar en su reino, vamos a estar en la prominencia de su reino, Señor. Oro, Padre, para que aquellos que tienen esta ambición entre nosotros, busquemos encauzarlo siempre en el servicio humilde. Ayúdenos, Señor, para que esta iglesia tenga siempre un liderazgo que busque el servir con humildad, con amor a todos. Gracias, Señor. La alabamos y le damos gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana.